El pasado jueves, 24 de marzo, se conmemoró un nuevo aniversario 46 de lo que fue el golpe de Estado de la interrupción del proceso democrático en 1976. Nosotros nos llamamos una jornada productiva, siempre hablamos de la economía y ese golpe militar tuvo no solo incidencias sobre el proceso democrático de terminar con determinadas derechos que tenemos como ciudadanos, sino que también tuvo acciones económicas. Para eso lo convocamos al contador Ángel Ciara, que tiene toda una historia en la parte económica y nos puede hacer un análisis de cómo incidió ese golpe militar en las cuestiones económicas. Ángel, Marcelo Barcellini y Luis Ciucci, los saludamos en una jornada productiva. Buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día para todos, un gusto conversar contigo, Marcelo. Ángel, siempre hablamos de toda la cuestión política, de derechos, de violaciones de derechos, de lo que fue el golpe militar. Pero hay determinadas cuestiones que tuvieron que ver con lo económico que también incidieron y algunos dicen llegan hasta nuestros días. Sí, efectivamente, yo creo que es así. El modelo económico y la represión formaron parte de un proyecto político pergeñado por una fracción social que un amigo, compañero nuestro, intelectual de primer orden, Lucio Heller, llama la oligarquía financiera. Entre paréntesis, él tiene un libro publicado recientemente donde recopila unos artículos que escribió en el exilio mientras los acontecimientos se iban sucediendo. Se llama precisamente La ofensiva del 76 y tiene que ver con la tremenda ofensiva política de este grupo que se denomina, o que denominamos oligarquía financiera, y que es el producto de una unión de distintas fuerzas económicas, básicamente, que se dieron cita para lograr este cambio político después de la debacle que había tenido entre el 73 y el 75 el peronismo y el gobierno de Isabel Perón. Allí ustedes saben, y seguramente es interesante plantearlo, a esa altura de los acontecimientos, la vieja oligarquía terrateniente había dejado de ser rentística y se había transformado en capitalista. Este es un hecho en la estructura agraria muy significativo. ¿Qué significa esto? Significa que comenzaron a derivar sus excedentes económicos al proceso de acumulación industrial. Y no solamente eso, sino que además sus contactos con el sistema financiero y los bancos privados y el sistema financiero internacional hicieron allí una tríada tremendamente poderosa que pergeña este proyecto político y no encuentra mejor manera que un modelo económico de tinte neoliberal y el uso de la represión, el terror, para evitar la conformación política de los que para ellos tenían que ser derrotados, o para los cuales no había que darle lugar a la instalación de una Argentina con distintas bases económicas y sociales. Ángel, en ese proceso, una de las normas que se establece a partir del ministro Martínez de Hoz y que sigue hoy en vigencia es la famosa Ley de Entidades Financieras. Sí, ese es uno de los puntos y tiene que ver precisamente con esta relación que este grupo, particularmente el grupo económico, al cual obviamente Martínez de Hoz es llamado por los dictadores de ese momento para que se haga cargo, y él formula un proyecto económico que lo tiene que hacer muy rápido porque se lo demandaban así las tres fuerzas armadas que tomaron el poder en el 76,
Y paradójicamente, como siempre ocurre en estos casos, el proyecto comienza hablando de la búsqueda del bienestar del pueblo. Esas cosas realmente de una tremenda hipocresía, pero que obviamente eran convocantes para ciertos grupos sociales que no estaban convencidos de la dictadura. Uno de los elementos es precisamente la liberalización del sistema financiero, pero evidentemente hay otros momentos económicos que terminan generando en el país algo que realmente perdura. Y creo que perduran por lo menos tres cosas. Primero, no resuelven la gran contradicción o enfrentamiento entre el sector agropecuario y el sector industrial, del cual deriva nuestra permanente escasez de divisas. Y esto lleva a que se inicie el tremendo proceso de endeudamiento externo. Entre el 75, 76 y el 83, creo que la deuda externa se multiplica por 7, de 6 a 45, 7 u 8 veces. Esto es la herencia que deja la dictadura. Deja esa herencia tremenda, no combaten la inflación, no resuelven la restricción externa, y precisamente no la resuelven, y por eso tenemos el tremendo endeudamiento externo, que aquí se aprovecha una circunstancia internacional que lo posibilita. Acuérdense ustedes el aumento del petróleo, la liquidez existente a nivel internacional y sobre todo las relaciones que tenía particularmente Martínez de Oz con determinados personeros de las finanzas internacionales, amigos Rockefeller, y muy relacionado incluso con el Fondo Monetario y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ángel Luisio, si lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Hemos aprendido de esos errores en materia económica o seguimos, digamos, en algunas temáticas, en algunos puntos, por el mismo camino? No, correcto, la pregunta es pertinente. Creo que no hemos aprendido, desgraciadamente, ¿no? No hemos aprendido, y esto, las pruebas al canto, digamos. Tenemos un proceso inflacionario que uno lo podría rastrear hace 70 años. Comienza con el segundo gobierno de Perón. Y salvo algunos interregnos muy pequeños, hemos convivido con inflaciones que hoy están en el orden del 60%. No hemos aprendido a combatirla, y creo que no vamos a aprender a combatirla, en tanto tengamos ciertas raíces teóricas que siguen insistiendo en mitos ya acerca de las causas inflacionarias. Pero bueno, ese es otro problema, no es esto lo que nos convoca. Pero tampoco aprendimos cómo resolver la restricción externa, y tampoco aprendimos a resolver nuestros problemas domésticos sin endeudamiento o con endeudamiento doméstico, y no ni con emisión ni con nuevo endeudamiento. La restricción externa ha sido permanentemente manejada o intentada manejar con instrumentos de tipo cambiario monetario. Básicamente encontramos en la devaluación el instrumento más idóneo, y eso evidentemente no ha resuelto el problema, sino que muchas veces lo ha agravado. Precisamente ustedes se acordarán la famosa tablita de Martínez de Oz, ¿no? Como un elemento intentando con esto darle previsibilidad al tipo de cambio, y esto llevó a una tremenda especulación financiera, la famosa bicicleta. Y creo que el problema no es no querer aprender, sino que tenemos en la cabeza una serie de instrumentales
que manejan las categorías de la superficie, cuando los problemas nuestros son estructurales. Los problemas nuestros arrancan desde el principio del siglo XX, y donde hemos estado permanentemente nuestros gobiernos tomando decisiones equivocadas. Y no aprovechemos ninguna de las dos guerras, creo que por los mismos motivos. Primero, por la tremenda corporación del sector agropecuario exportador con las empresas exportadoras, y en segundo lugar la presión de Inglaterra para que no declaráramos la guerra, porque les interesaba que siguiéramos proveyendo alimentos. En tanto Canadá y Australia, que sí lo hicieron, lograron un proceso de industrialización totalmente distinto al nuestro. Comenzaron a fabricar armas, y cuando terminó la guerra esa industria se reconvertió, cosa que nosotros no hicimos. Y no hicimos porque además adoptamos también una equivocada política de industrialización. En lugar de tomar el plan Pinedo, que planteaba una industrialización para exportar, nosotros nos fuimos por el camino de la sustitución de importaciones de la industria liviana, hasta que llegó el desarrollismo y quisimos ahí darle un vuelco. Es decir, tenemos serios problemas estructurales, y mientras no ataquemos los problemas estructurales del problema de la restricción externa, la vamos a estar tratando como meros problemas de superficie. O sea, vemos el oleaje y no vemos lo que está por debajo, no vemos lo que está profundamente en las raíces. Y esto evidentemente y desgraciadamente perdura. Seguimos teniendo un tremendo endeudamiento externo, la restricción externa es nuestro gran problema para liberarnos y crecer como este país tiene la potencialidad, y lo seguimos resolviendo con cepos, con restricciones, con devaluaciones pautadas o no pautadas, de shock o no, pero bueno, así estamos. Desgraciadamente me resulta muy difícil encontrar la manera de decirles cómo pudiéramos resolver esto, pero evidentemente se requerirá seguramente otro proyecto político. Ángel, tuvo participación como funcionario en el gobierno de Allende, en el derrocamiento del 73, en Chile se tuvo que ir, obviamente por cuestiones políticas. No era solamente Argentina la que en ese momento se vio movida por un golpe militar. Había una cuestión política internacional que en la mayoría de los países latinoamericanos en ese momento, año más, año menos, desaparecieron los gobiernos que se estaban llevando adelante en forma democrática. Sí, efectivamente, esto no son problemas aislados, y hay otras experiencias también traumáticas en materia de la suspensión de los derechos democráticos, y bueno, y esto tiene mucho que ver el sistema internacional y el carácter de gendarme que en aquellos momentos había adoptado los Estados Unidos. En el golpe del 76 nuestro, no hay ninguna duda que el Fondo Monetario y el Banco Interamericano de Desarrollo prestaron su anuencia, entre comillas, tácita, en tanto proveyeron de financiación al gobierno militar. En el caso de Chile, bueno, ha sido muy conocido la participación de las fuerzas de inteligencia y del propio Kissinger en el manejo de los Estados Unidos en el golpe. Y así como eso, también hubo otros acontecimientos en Perú, en Bolivia. Es decir, hay siempre, son oleadas que tienen que ver con la propia lógica de funcionamiento del capitalismo. Y bueno, y a nosotros jóvenes en aquel entonces nos pasó algo muy paradojal. O sea, cuando creíamos que teníamos un capital intelectual hecho con esfuerzo, con estudio, etcétera, en un momento determinado de nuestra vida nos dimos cuenta que ese capital no valía para aplicarlo en el país y nos tuvimos que ir. Pero bueno, son
las vicisitudes de un destino que uno no maneja, ¿no? Ángel, en esta situación actual que vivimos en la Argentina, económicamente muy difícil, políticamente muy complicada, desde su visión y desde su experiencia, ¿considera que estamos en un momento bisagra en donde todos debemos aportar como para mantener y corregir este sistema democrático y que no caiga? Sí, no, por supuesto, yo creo que no hay ninguna otra posibilidad que no sea esa de poder aunar esfuerzos, pero evidentemente aquí tenemos un serio problema y es lo que diría la política, ¿no? Yo creo que la política con mayúscula no existe, y existe una política muy devaluada, minimizada, con minúscula, donde aparentemente hoy los esfuerzos están puestos en las luchas intestinas, en las luchas internas, ¿no? No logramos, y si no logramos dirimir eso, es muy difícil tener coaliciones serias y duraderas. No está resultando así la coalición del Frente de Todos, y mucho menos la veo posible en la coalición de Juntos por el Cambio o de lo que sería la oposición. Creo que tenemos aquí una ruptura entre los partidos políticos y las bases sociales. No hay representación política de los sectores sociales. Esto evidentemente es un problema no menor, digamos, ¿no? Porque eso disminuye la eficacia de los partidos políticos, ¿no? Y la posibilidad de que haya hegemonías que puedan liderar procesos de transformación. Pero ninguna duda que la problemática pasa por la política, y si no tenemos allí claridad y no sabemos entonces hacia dónde apuntamos como proyecto, va a ser muy difícil. Pero cuando hablo como proyecto no me estoy refiriendo solamente a los buenos deseos, sino me estoy refiriendo al cómo transformar el país. Y en el cómo tenemos un problema que se quiere soslayar, pero que en mi opinión tiene que estar permanentemente presente, que es el programa ideológico. Y precisamente cuando uno habla ejemplo, tenemos que tener salud para el pueblo, y nosotros en Rosario y en Santa Fe sabíamos cómo hacer salud para el pueblo. Ahora, si el otro me dice que la salud para el pueblo es tratando de darle poder a las prepagas o tener mayores sanatorios privados, etcétera, tenemos ahí un conflicto importante. Entonces, no solamente hay que decir que queremos tener salud para el pueblo, sino que tenemos que saber cómo le vamos a dar salud al pueblo. Ángel Ciara, contador, fue ministro de Hacienda del gobierno de la provincia de Santa Fe. Le agradecemos muchísimo la participación en una jornada productiva, en esto que tratamos de dar una visión de cómo impactó el golpe del 76 en la economía argentina. Le mandamos un abrazo. Gracias, saludos para toda la audiencia, a ustedes, y éxito con la audiencia del domingo. Ángel Ciara pasó por los micrófonos de una jornada productiva. Esto, Luis, analizar que vos también lo trajiste al hoy, cómo nos pegó la economía en el 76 y que no fue solo un golpe institucional, sino también tenía intereses económicos. Y hoy, desgraciadamente, muy buena tu pregunta de si aprendimos o no aprendimos, ¿no? Así es. Breve pausa comercial y continuamos en una jornada productiva.